Hoy el Ministerio de Defensa reveló algunos detalles sobre los archivos encontrados sobre la última dictadura militar, encontrados, decíamos, en el edificio Cóndor. Bueno, parte de estos archivos contienen las denominadas listas negras. Allí figuran muchísimos hombres de la cultura, hombres y mujeres de la cultura, que en su momento fueron censurados, también perseguidos. Detalles. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. Artistas, intelectuales y periodistas prohibidos, cuando la cultura era la enemiga de los dictadores. El régimen amordazaba y perseguía hasta el exilio. Entre los originales de las 3 listas difundidas por el Ministerio de Defensa figuran más de 300 nombres, entre ellos Mercedes Sosa, María Elena Walsh, Osvaldo Pugliese y Horacio Guaraní. Pueblo que escucha, únete a la lucha. Pueblo que escucha, únete a la lucha. La dictadura cívico-militar confeccionaba las listas de las personas que significaban peligrosidad para los lineamientos del régimen. Los represores tomaron como criterio la supuesta vinculación y aproximación ideológica con el marxismo y hacían un seguimiento exhaustivo de la vida cotidiana de cada uno de ellos. Sabíamos que estaba la lista negra, que existía, quiénes éramos, pero ninguno tuvo el coraje de admitirlo. Fueron muchos años de esto y el hecho de que se haya encontrado este documento me parece que es importante, es una confrontación de que efectivamente fue así, fue doloroso en su momento, pero esto en lo personal no es que me haya traído un alivio, porque pude ver en un portal en internet la lista de esa caracterización y me recordaron muchos amigos y amigas que ya no están. Compañeros, en Gallego se han sacado la careta. Políticos y explotadores todos trenzados. Han empezado a dar leña. ¿Hay presos? Presos. Todos. Lo que sí me interesaría saber es si este descubrimiento, la revelación de esto, no trae como consecuencia la revelación de documentos que son mucho más importantes y que ojalá se puedan encontrar para echar luz también sobre episodios mucho más terribles de esa última dictadura. La Junta Militar detallaba 4 fórmulas para catalogar a las personas, que partían desde la número 1, sin antecedentes ideológicos marxistas, y llegaban hasta la número 4, que incluían a los que registraban antecedentes ideológicos marxistas. El equipo compatibilizador Interfuerzas fue el organismo creado para elaborar las listas. El organismo estaba integrado por miembros de la Secretaría de Información Pública, la CIDE y de cada una de las 3 armas. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la... Y Víctor Laplace figura en la lista que acaba de dar a conocer el Ministerio de Defensa. Buenas noches, Víctor. ¿Cómo te enteraste que te perseguían? Buenas noches. En realidad eso fue después de la muerte de Perón, año 75. Estábamos filmando Diario de la Guerra del Cerdo y ahí me llegó una cartita de la AAA, donde me decía que si en 48 horas no me iba, era boleta, sí. Y a partir de ahí, bueno, cambió mi vida, ¿no? Estabas hablando en este de cambio, Víctor, a ver. No, ya te sí, dejo, Cecilia, Fernando. adelante, Cecilia. Sí, solamente vos hablabas de la AAA
y en general esto está circunscrito desde el 76 al 83, y es cierto que durante la época de la AAA y también durante la época de la dictadura de Onganía, hubo listas negras. De hecho, Horacio Guaraní figura en una de ellas desde hace mucho tiempo, pero bueno, la pregunta es: ¿qué te pasó cuando te enteraste, digamos, que la confirmación era concreta y real? Hay un documento que dice que tu nombre estaba en la lista negra. Sí, no es que no podíamos creer, porque habíamos hecho algunas cosas pero nunca para que llegara a este extremo de locura en la que nos sumieron, ¿no? Digamos, el silencio de los posteriores, el silencio de los protagonistas de la dictadura y de todas las capas de colaboración y de las diferentes capas de colaboración hasta llegar a la complicidad civil, digamos, siempre es un tema que siempre me preocupó. En aquel momento, imagínate, tenía 48 horas para irme, así que no tuve mucho tiempo para pensar nada. ¿Te encominaron a eso? ¿A irte en 48 horas? Sí, era 48 horas. Y entonces me fui a Uruguay en aquel momento, que también estaba complicado, porque estaba Tupamaros y estaba toda la pelea allá. Y de ahí me podría haber ido a España, pero me fui a México, los lugares donde se hablaba nuestro idioma, digamos, ¿no? ¿Vos viste alguna vez la lista negra o es la primera vez que la ves ahora, con esta publicación? Tu nombre en la lista. Es la primera vez. ¿Y eso qué te pasa? ¿Qué te hace Fuerte, sentir? porque en realidad, digamos, que no hayan tenido el mínimo de valentía, ¿no? Es como un silencio que se guardó, es como la apropiación de los hijos, digo yo, ¿no? Es un delito que todavía se sigue cometiendo y que además es un daño enorme, digamos. Lo que pasa es que el miedo, la bronca, la impotencia, el resentimiento que esas cosas te provocan es una cosa que digamos, no te deja pensar en muchas otras cosas. Hace poco escuchaba a Cabandier en Duro de Domar y escuchaba a Cabandier en Duro de Domar y lo escuchaba y me escuchaba a mí también, ¿no? En el reclamo, en la queja, en todos aquellos años que fueron años muy oscuros, digamos, ¿no? Nadie explicaba nada. Y y se decía, ¿te acordás? Por algo será, y de la cosa que hacían, algo habrán hecho. Y bueno, es un delirio lo que pasó, porque yo pensaba en Cabandier y decía, a ver, este muchacho, joven, que hace 30 y cuántos años, tendrá 36 años, que no ha tenido tiempo de pensar en muchas otras cosas. Digamos, la vida le ha pasado por entender que había sido apropiado y que después le dijeron que no, y esto, viste, yo tuve y tengo la suerte de tener un hijo que en un momento determinado, cuando yo estaba muy pesado con el tema, muy pesado, reiterativo, hincha con el tema, mi hijo un día me dijo, papá, cortala con la prohibición. Y a mí me dio como una vergüenza en aquel momento, ¿no? Una vergüenza, pero porque yo me reiteraba y tampoco había nadie que me escuchara, no había mucha... ¿De qué año estás hablando? Estaba hablando de 76 en adelante, digamos. Y en realidad... estoy hablando de cuando vuelvo, ¿no? Que es después del 80. Pero déjame hablar un poquito, preguntarle a Víctor Laplace. ¿Qué cosa crees vos que hiciste, que dijiste, qué obra, qué expresión cultural de tu parte fue la que detonó integrarte en la lista negra? Yo podría decir inmediatamente Operación Masacre de Rodolfo Walsh, que son los fusilamientos de José León Suárez. Podría decir, haber participado en un grupo peronista de la JP, que era Grupo Octubre, que hacíamos con Norman Brisky. Norman también se va al exilio, otros compañeros del grupo también son asesinados. Pero, a ver, ¿cómo explicarlo? Me parece que nosotros en aquel momento éramos referentes de la sociedad. Los artistas populares eran muy escuchados. Ahora no somos tan escuchados, uno descansa un poco porque es escuchado otro tipo de palabra en este momento. Vos estuviste exiliado en México. En México. ¿Y volviste en los principios de los 80? Sí, más o menos por la dictadura todavía. Sí. ¿Y ahí quisiste trabajar? Porque ya te conté. No, en realidad me llama para trabajar en una película María Luisa Bember. Y vamos a Casa de Gobierno con María Luisa, que quería que trabajara. Y ella también de algún modo se jugaba, porque no eran momentos fáciles todavía. A Luis Politi le pasa una cosa horrible cuando va a Casa de Gobierno, porque había hecho una película y dice, no, tranquilo, con usted no pasa nada, y a las 2 cuadras lo chupan y se lo llevan. Después Politi se va al destierro.
y se muere de tristeza. Luis, gran amigo. ¿Vos cuando entraste a Casa de Gobierno? Entré a Casa de Gobierno y entramos a una oficina que sería el Ministerio del Interior, que algún día lo pondré en alguna película. Y debajo de una lámpara así muy oscuro, el despacho que yo, estaba un general, el general Llamas de Madariaga. Y entonces María Luisa se sienta, yo me quedo un poquito al costado, bastante asustado, porque no lo puedo explicar en palabras ahora, la sensación, era el Falcón Rojo, empezábamos con el teatro abierto y éramos perseguidos. Entonces María Luisa pide por mí, dice, bueno, estoy acá con el actor Víctor Laplace, que quiero trabajar en la película. A ver un momento, señora. Llama, teléfono, y le dice, tráiganme la carpeta de Víctor Laplace. Mira la carpeta el tipo, el general Llamas de Madariaga, y mira así y dice, no va a poder, señor, no va a poder ser. Digamos que a Víctor Laplace le falta todavía un golpecito de horno. ¿Cómo? Lo que acabo de oír. Nunca me olvidaré de esa frase, que algún día la pondré en una película. Golpecito de horno, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿A qué te remiten los golpes de horno? ¿Y a usted o a vos se te aflojaron las piernas? Sí, totalmente. Pero bueno, nada. Después vinieron años muy duros, hasta que uno se recuperó. Pero también yo pienso que las listas que se hacían son como la época del macartismo, pero sin juicios, ¿no? Y ver las listas de tanto compañero admirado y querido impresiona también, impresiona mucho como esa herida que han dejado, se nos hizo cuando éramos jóvenes, ¿no? No tan jóvenes como ahora, pero jóvenes al fin. Y creo que estamos en épocas diferentes. Me parece que sí, creo que hay otra violencia en este momento. Creo que es la violencia de la palabra. A ver, sobre eso, digo, porque se está reclamando de distintos sectores falta de libertad de expresión hoy, falta de palabra hoy. ¿Cómo se utiliza la palabra? Porque hablas de violencia de la palabra, pero otros reclaman falta de palabra. Digo, a ver. No, yo creo que las palabras tienen un peso y hay que saber decirlas, y cada palabra que se dice desde un medio de comunicación es siempre muy... digamos, a mí me preocupa cómo se está usando la palabra, porque me parece que es como un arma de la democracia, ¿no? Una maldita arma mal usada, es decir, una especie de provocación constante, y no creo que eso sea bueno para generar un sentido de país, ¿no? Sentido de país, destino de país. Recuerdo que cuando volvió la democracia, muchos artistas, intelectuales, actores, directores, fuimos a saludarlo al doctor Alfonsín, y recuerdo siempre que me saqué una foto con él, que está en Tandil, en la casa de mi hermana, que es radical, que adora tener ese cuadro. Y yo, como tantos otros, le dije, señor presidente, cuente con nosotros, nacía la democracia, para nosotros que la habíamos pasado tan mal. Y nada, creo que esos detalles de años no tan lejanos tenían que ver con un poco más de unidad de la población, de lo que podíamos decir algo, ¿no? ¿Y en democracia viste otra oportunidad para que se diera a conocer esto? Yo creo que no ha habido en todos estos años ejercicios de justicia como los que se han logrado en estos años de gobierno. Y eso me parece que es una cosa muy importante, que por supuesto a algunos les duele, les molesta, pero a mí me gusta y me reivindica. ¿Estás más tranquilo? ¿Ahora? Viendo tu nombre en la lista. No sé si es... ¿Más tranquilo o es la confirmación de lo que pasó? Es la confirmación de lo que pasó, y me parece que también estos años de democracia pasaron muchos años, casi como 15, que no se sabía nada, y estaban. Víctor, muy, muy amable, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Adelante ustedes en estudios. Muchas gracias. Gracias a los dos. La verdad es que no hay nada que un ciudadano pueda hacer o decir que justifique la brutalidad por parte del Estado. Esto por un lado. Y por otra parte, cuando uno se pregunta cómo fue posible una dictadura tan sangrienta como la que hubo en la Argentina, la única respuesta a esa fue el disciplinamiento a través del terror, digamos, saber que no puedes trabajar, saber que pueden pasarle algo a tu hijo, saber que si no te vas del país o te pueden torturar o te pueden matar. Esta idea instalada durante todos esos años es lo único que más o menos te puede hacer entender cómo fue que avanzamos a partir del año 76, la pasamos pésimo durante todos esos años, pero eso ocurrió. Con la perversidad sobre todo que se manejaban. Recién un detalle de lo que decía Víctor Laplace cuando ocurrió
a Casa de Gobierno, frente al general Llama de Madariaga, que dijo, bueno, pará, voy a llamar por teléfono, trajeron la lista, le dijeron, no, pues no. Por eso es que un golpecito de horno, le dijo el general. Exactamente. Te falta eso. Por eso es que la aparición de estos documentos como la lucha de las abuelas y de las madres es tan importante en realidad para la salud mental de la sociedad. Es necesario que aparezca documentación, que no sea un boca a boca, que se sepa concretamente que las cosas han sido como fueron. Se está digitalizando justamente todo el material hallado y denunciado por el Ministerio de Defensa hace muy poquitos días.